Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados hasta las 2:30 de la tarde en este nuevo horario que hemos inaugurado esta semana y que la verdad nos cae muy bien, ¿no? Nos sentimos muy cómodos y esperemos que a ustedes les ocurra otro tanto. Bueno, en un rato vamos a estar hablando con Federico Fisela, que si ustedes tienen memoria, en los ciclos anteriores nos ha acompañado en más de una oportunidad, haciendo análisis de situaciones del momento y a lo mejor también intentando proyectar a futuro, sin ningún tipo de pretensión de adivino o de pronóstico o de apronte, sino con una visión lógica y razonable a partir de los elementos que se tienen y de la historia también de este país, que muchas veces, hay que decirlo también, se va modificando sobre la marcha y desafía hasta, diría yo, el materialismo histórico, ¿no? Este sistema o este método de análisis histórico o de análisis de los acontecimientos en donde el determinismo económico, el materialismo queda, digamos, cortito, es insuficiente para explicar algunas cosas que ocurren en la Argentina, ¿no? Yo calculo que si alguno de los viejos teóricos de distintas corrientes, ya sean los liberales, incluso los marxistas, se hubieran instalado en la Argentina en los últimos 30 años o 40 años, hubieran probablemente modificado o incorporado algunos apéndices o anexos, ¿no?, a sus libros de economía. Sin ir más lejos, uno está asistiendo a una serie de discursos, de advertencias, de por ahí en algunos puntos hasta sermones, de gente que, como decíamos ayer, conversando con un diputado del PRO, ve la paja en el ojo ajeno y tiene la Torre Eiffel en el propio. Hablar del endeudamiento en la ciudad de Rosario, cuando se está pretendiendo un plan de obras que ya ha sido reestructurado en cuanto a las prioridades y la asignación, por el solo hecho de no endeudarse en los términos en que supuestamente algún hombre con algún grado de austeridad o con algún antecedente en políticas de desendeudamiento o de control del déficit pueda hablar, no es el caso precisamente de los legisladores del PRO, ¿no? Ayer le decíamos a Angelini y él naturalmente lo aceptaba porque son datos incontrastables, son números, que el déficit de este año y pico en la Argentina es solo superado en cuanto a la magnitud por lo que fue el Rodrigazo y la hiperinflación de Alfonsín, dos fenómenos políticos determinantes para, en alguna medida, condicionar la no continuidad de un régimen institucional. Si bien nadie pretende ni presume que eso pueda ocurrir, sí mínimamente que se tome nota, que se parta de ese diagnóstico certero para tratar de corregirlo, porque si uno, en cualquier orden de la vida, y si no pregúntenle a los médicos, yerra en lo que es el diagnóstico, naturalmente la terapia, la cura o el tratamiento va a estar equivocado. Si alguien tiene un problema en el hígado y parece ser, o alguien le diagnostica que el problema en vez de ser en el hígado es de hipertensión, es muy probable que termine mal con la hipertensión y arruine también el hígado. Es decir, el tema es el diagnóstico. En la Argentina hay, por cierto, distintas posiciones y vertientes de acuerdo al momento y a la coyuntura política. Y esto es lo que en muy buena medida hay que tener presente de aquí en adelante porque nos estamos instalando en un año electoral. Estamos ya en un año electoral y comienzan acá los reproches, los reclamos, los cálculos, las mezquindades, las conveniencias y, sin ir más lejos, también los enfrentamientos, que están dentro de los parámetros normales de un año electoral en un Estado de Derecho. No hay que asustarse, no hay que alarmarse. Lo que sí hay que tomar nota y tener precisamente establecido quién es quién en esta historia. Por ejemplo, el gobernador Miguel Lifschit hoy sale en los diarios diciendo que de todas las reuniones que hubo con la Administración Nacional, fundamentalmente con el ministro del Interior Frigerio, en la que se habló el tema de la devolución a Santa Fe del dinero mal retirado por parte de una arbitraria decisión de los gobiernos centrales en cuanto a la coparticipación, que son miles de millones de pesos con los cuales se enderezarían muchísimos problemas, ni hablar de Melincué, de la Picasa, de obras de infraestructura, del tema de Sancor, por la decisión de la Corte, no por una cuestión discrecional del gobierno, porque sean buenos o sean generosos, sino porque la ley establece eso. Pasó un año y medio y no mandaron un centavo
Pasó 1 año y medio y no llegó un peso de ese dinero que tenía que resarcir el Estado Nacional al Estado Provincial Santafesino. Parece que le han dicho al IFSI que se conforme con que no le sigan descontando, como si eso fuera también una facultad del gobierno. No puede seguir descontando. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia que establece que a Santa Fe le corresponde determinado monto de dinero y que los miles de millones de pesos que durante años se le retuvieron indebidamente se deben pagar. ¿Cómo y cuándo? Es lo que en principio había acordado el Gobierno Nacional con el propio Miguel Lifchi y que no ha cumplido, no ha mandado un centavo. Si a eso le agregamos la manera en que se maneja la coparticipación o, en todo caso, los aportes del Tesoro Nacional que vienen ya imputados a distintos municipios. Ayer cuando hablamos también con el diputado Angelini dijo que los 150 millones de pesos se explican porque en Santa Fe se hicieron 140 viviendas. Bueno, esas 140 viviendas costaron la tercera parte de ese dinero, con lo cual a Corral le dieron para las viviendas y como para hacer 3 veces más eventualmente si quisiera hacer las viviendas, que por otra parte no están terminadas, no están adjudicadas, no tiene propietarios llave en mano. De manera tal que vamos a estar atentos de aquí en adelante a cada movimiento que suponga generar una instancia de realización de obra pública, por un lado. Esto es lo que pide la municipalidad para que se la apruebe en el Consejo. Y también a partir de eso, una suerte de réplica y una contestación que en boca de quienes la esgrimen resulta cuanto menos, diría yo, no sé si absurda, pero poco creíble. Ayer incluso el concejal Boazo, con el que hemos hablado más de una oportunidad y probablemente volvamos a hablar si es que cumple con su palabra de ir a la interna contra Barletta o contra La Espina, o contra que sea el candidato del PRO, llegó a los niveles ya de macartismo en el que dijo que los muchachos de Giro son peligrosos. Lo dijo, lo escuché yo, no me lo contó nadie, lo dijo en el programa de Leo Richardino de la tarde de la radio, en donde para tomar diferencias o para marcar distancia con un grupo que va a apoyar el pedido de endeudamiento de la intendenta, porque además puso una serie de obras en la periferia de la ciudad, apuntándolas con detalles de infraestructura, de mejoramiento de las condiciones de vida para los sectores más vulnerables, inmediatamente salió esta actitud macartista, decir que son peligrosos. No son peligrosos. Son peligrosos para la vieja política, porque es un grupo de jóvenes que en su momento metieron 3 concejales y que ahora lo están llamando todos para charlar a ver qué va a pasar. Porque también tienen una construcción política con movimiento, con territorialidad, como en su momento el socialismo había arrancado en la ciudad de Rosario y en alguna medida dejó de lado por aburguesarse, por sentirse cómodo en el poder y que algunos están intentando reflotar, más que nada porque se le viene la noche. Si acá no hay un cambio drástico en las concepciones políticas, esta podría ser la última gestión de los socialistas en la Municipalidad de Rosario o del Frente Progresista. Tengo para mí que el próximo intendente no va a ser del Partido Socialista, lo cual no quiere decir que no vaya a ser del Frente Progresista. Bueno, de esto vamos a hablar con Ficela, del tema económico, de las LEVAC, del endeudamiento, de la suba de tasa, de las nuevas conversaciones a partir de una realidad que por lo menos en el Ministerio de Trabajo se conoce. Triaca podrá decir algunas cosas que no le gusten a la opinión pública, al propio gobierno o a los sindicalistas, pero Triaca sabe lo que pasa. Triaca sabe que están ofreciendo un techo del 20 y que la inflación va a ser del 30. Y sabe que el problema lo va a tener él porque el primer escritorio donde se va a instalar la protesta es en el Ministerio de Trabajo. Esto lo saben todos. La inflación de mayo se calcula en un mínimo 2%. Si uno suma lo que pasó en 4 meses, ya está en la mitad del año de la pauta preestablecida por el gobierno, que inicialmente era del 17 y después la subió al 20, va a ser del 30. Entonces, estas cosas son las que hay que ir midiendo. Tenemos para después también de la entrevista algunas cosas que comentar en torno al episodio en una comisaría de la ciudad de Rosario, donde una mujer entró a hacer una denuncia y salió muerta. Y esto no es una simplificación, esto es un relato objetivo de los hechos, y no quiere decir que la hayan asesinado en la comisaría, pero sí que es cuanto menos, y afortunadamente, ¿no?, inusual, extraño, que una mujer que entra a denunciar algo muera en una comisaría, se le haya esposado las manos. Hay datos de los médicos forenses, de los fiscales que sostienen inequívocamente que no hubo ni agresiones ni golpes, pero algo extraño ha pasado y eso es lo que hay que investigar. De eso vamos a hablar. Y también del contexto internacional, vamos a hablar de Venezuela, otra vez víctimas fatales en las manifestaciones y en las marchas, y esa preocupante tendencia que hay en algunos sectores
de la política argentina de tratar de asustarnos diciendo que la Argentina iba hacia Venezuela o que se parece a Venezuela o que si no pasaba lo que pasó en las elecciones últimas, caminábamos hacia ese lugar. De ninguna manera. No hace falta, en todo caso, para rechazar algunas políticas de algún gobierno precedente, esgrimir eso, asustar, meter miedo y sobre todo fraguar una realidad que ciertamente es distinta. Hacemos una pausa, después entrevistamos ya a Federico Fisela, nos quedamos hasta las 2:30 de la tarde. Ya venimos. Bueno, para los que son habitués de este programa, en otras temporadas ya les será familiar el rostro de Federico Fisela, que nos ha acompañado en más de una oportunidad para tratar de ayudarnos a entender algunas cosas que a veces, como dije antes, ni los grandes teóricos podrían llegar a entender, ¿no? Sí, Argentina tiene esa característica. Me parece que el materialismo histórico es insuficiente para analizar nuestros procesos. Correcto. Argentina escribe otro manual. Escribe otro manual. Sí, bueno, sobre todo pero en economía. vamos a usar el que tenemos y vamos a agregarle algunas visiones o perspectivas, ¿no? La situación económica en términos generales, transcurrido ya un tercio del mandato del presidente Macri, más de un tercio, no arrancó. No, Aquel viejo segundo semestre del primer año pasó de largo. Ya estamos por terminar el tercer semestre, sería, ¿no? Tuvo un pequeño periodo entre fin del año pasado y principio de este año donde la cosa estaba 0-0 y ahí es donde creo que se largan unos cuantos funcionarios a dar esa pauta inflacionaria del 12-17, claro, que creo que hoy es lo que le está poniendo un corsé bastante fuerte. Claro, esclavo de sus palabras, digamos, ¿no? Y los brotes verdes y la reactivación. Y posteriormente, todo eso. Enero, febrero, bueno, el primer trimestre, sumado a abril, lo que vos decías, ya da 9,1 y fijaron 12, o sea, 4 meses. Habían fijado 12 para los 12 meses y ya 4 meses acumularon 9. Se comieron la inflación. Muy complicado en el medio del aumento de gas, el aumento de electricidad, el aumento del agua, por ejemplo, ahora en el último impacto que tuvimos, el dato que vos estabas dando de mayo, la primera semana de mayo el aumento del 20 y pico % del agua en la referencia en Capital que tiene la canasta ya te dio 0,6 la primera semana. La segunda semana hubo un rebrote de aumento en alimentos, que alimentos sigue a tope de gama en lo que es inflación. Sí. O sea que ya 0,6 lo multiplicás por 4, te vuelve a dar arriba de 2 y sigue de largo a que, sumando mayo, ya la inflación va a estar en 11,5 aproximadamente, 11,5. Y con un tercio de las paritarias cerradas, sobre todo las más blandas, porque la temporada alta que arranca ahora mismo, que está arrancando esta semana, se marcó la cancha de alguna manera con un PCN al 20%, pero lo que queda es sanidad, camioneros, transporte, y todos pidiendo 30, 35. Claro, y que me parece que además, lo decíamos en el comienzo del programa, Triaca sabe Triaca que el lo 20 dijo. es una ficción. Triaca salió en las últimas declaraciones. Hay 2 o 3 funcionarios internos que reconocen que es demasiado tonto seguir en la tónica del 12-17. Claro. Pero hay otra ala que se vio ayer muy fuertemente, que es el presidente del Banco Central, con muchísimo apoyo político, que juega las fichas y ejecuta y sube la tasa, como lo que pasó ayer de parte del Banco Central, que en una economía que no crece sigue haciendo, digamos, fuerza para que todavía siga frenada. Claro, ahora, Federico, nosotros vemos distintos escenarios, ¿no? Con las limitaciones propias del desconocimiento, digamos, de la mayoría de quienes no tenemos especializaciones en economía ni finanzas y demás, vemos algo inocultable, que es el aumento de los precios en las góndolas de los supermercados. Y como bien decís vos, estamos hablando de leche, de verdura, de pan, de harina, de arroz, que no se sustituyen por otros alimentos, y que hacen que la inflación para los sectores más bajos sea superior a esa otra cifra que se da a conocer y que para llegar a ese número se incorpora el turismo, la indumentaria, el esparcimiento. La mayoría de los argentinos tiene una inflación más alta que es la de los alimentos y la de los servicios. Sí, hay que recordar que eso es un promedio. Claro. Y la parte que está en la parte más fina es la que más... La inflación en alimentos es tremenda. La mejor inversión, si querés, yo que digamos me dedico a ver que, claro, 170% haber comprado, por ejemplo, una lata de atún de un año al otro. Compro una botella de 5 litros de aceite y multiplico por 3, por 5. La inflación en alimentos, y esto es lo que comentábamos de Triaca. Triaca dice, hay algunos empresarios que están especulando en este momento del año donde justamente es donde aparece algo más... en las jubilaciones y en las pensiones, algo más en los primeros gremios que están cerrando y que
y que se empieza a ver, digamos, el acuerdo arriba de la mesa. Claro. Y lo que ven cuando van al supermercado es que ese acuerdo se te diluyó porque si a vos te aumentaron por 2, el supermercadista aumentó por 5. Por 5, claro. Incluso esta semana la fundación, digamos, la Cámara Textil, en un sector absolutamente dañado por esta política, por el dólar barato y demás, la Fundación Proteger larga un informe que es una campaña, de hecho, que acompaña una denuncia de cuánto es la multiplicación que tiene la cadena de comercialización de productos que vienen terminados de Todo China. Listo, no es que hay que agregar. De Taiwán, de Entonces Bangladesh, vos ves una camisa, de Pakistán. exacto, una camisa 300 pesos que se vende 2.000 pesos. Ves un jean que se compra en 200 y se vende 1.400. Ves, las multiplicaciones son por 7, la máxima era hasta 16 veces. Claro, no. Entonces, fíjate cómo una política que en la teoría, en los libros, lo que vos decías en la presentación de cómo a veces rompemos los libros, tendría que haber bajado los precios, sí, porque está ingresando... Ojalá tuviéramos un capitalismo. No solo no pasa eso, sino que lo aumenta. Entonces, esto no es capitalismo siquiera, esos parámetros. Es decir, en Gran Bretaña, en Estados Unidos mismo, ni hablar en la socialdemocracia, Suecia, además, estas cosas, esta distorsión, bueno, pero estas también, diferencias... digo, uno conoce su historia y a la vez, conociendo su historia, podría utilizar las herramientas o el traje que mejor le cabe. Claro. Digo, nosotros, y en general, vos me nombrás países que siempre estuvieron en esa condición, son los que escribieron los manuales y son los que a los manuales le dan bola. Claro, nosotros no hacemos eso, pero podríamos controlar los precios, por ejemplo. Podríamos tener una visión más particular, más de traje a medida. Más de nuestra, claro. Esa sería la solución, creo, pero pasa que, Federico, la ortodoxia impone además tipos de prácticas que son impropios para nosotros. Por ejemplo, el daño que a veces hacen esos libros que son tan... a eso, tajante específico. Y tan como si fuera es como usar el manual de un auto para cualquier auto. Viste que cuando alguien compra un auto viene el manual de tal auto. Ese es para ese auto, no para cualquier auto. Nosotros somos un auto completamente diferente. Pero habrá mucha gente que querrá leer un solo libro. Bueno, claro. Hay una cosa ahí de no salir y la no correrse. Ahora, pero tenemos situaciones que... A ver, el tema del endeudamiento de la Argentina. La manera en que, casi diría yo compulsivamente, incluso los propios argentinos para protegerse ¿de quién o de qué? Compran dólares. 2.000 millones de dólares el mes pasado y 2.000 el anterior. Eso es lo que no sé, esto hay en otro lugar del mundo. La gente compra para atesorar 2.000 millones de dólares. 2.000 millones es la cifra que movilizó al gobierno anterior a poner el cepo. Claro. El promedio ese mensual, que si lo llevas a un año te lleva 25.000 millones de dólares de reserva. Claro. O sea, el stock de reserva que había. Entonces, eso quizá es el por qué sí o no sucedió eso que terminó sucediendo. Sí. Ahora, en este esquema se puede sostener porque la canilla hacia el exterior está abierta, ingresó lo del blanqueo, tuvimos un año 2016 en el que ingresaron 2 campañas juntas porque la campaña anterior había sido retenida en silo, entonces se liquidaron a la vez 2 en 1. Los cereales, ¿no? El blanqueo, como te decía, y a la vez esta historia de darle la posibilidad en un mundo donde nadie paga nada por poner dinero, hacer una super tasa. Como hoy aparecen en los medios financieros, le ponen ese término y lo tomo. Super tasa. La super tasa que paga Argentina. En ningún otro lugar se paga esa plata. No, este tipo de tasa no. Y lo que muestra hacia el otro lado es que ese negocio, digamos, se le permite a las instituciones financieras, a los bancos en general, pueden participar de esa subasta y algún que otro inversor más sofisticado. El inversor de plazo fijo sigue en 18, 19%. Por eso compra 2.000 millones de dólares de dólares por mes. A eso voy. Entonces, fíjate que tenés dos mundos. Tenés toda una estructura, siendo la famosa bicicleta financiera, el inversor minorista que no consume, y lo que guarda bastante, porque está guardando bastante, digamos, dentro de lo que podría... va al dólar porque el plazo fijo no le conviene. Cuestión es que nada de eso está dentro del ala productiva. Claro. Y que no esté en el ala productiva significa que tampoco eso mejora el empleo, y como no mejora el empleo, no vuelve vía salario. Entonces se genera una dinámica nociva. Un círculo vicioso realmente, en el que habrá que seguir endeudándose indefinidamente, porque me parece que esa es la política de sustentación de este programa económico. A menos que aparezca lo que vos decías, lo que decías en la presentación de que hay dos alas, que al ministerio o al presidente como ministro de Economía se lo corre un poco por izquierda, un poco por derecha. O sea, le pega desde Spert y le pega después Axel Kicillof, por ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos concretos.
lo que vendría, o lo antipático, que supuestamente, incluso algunos funcionarios lo han comentado por abajo de la mesa, otros lo han negado, como Dietrich, hay dos o tres que dicen no, y ni se les ocurra porque obviamente tiene que ver con el voto. ¿Qué viene después de octubre? Y si lo que viene es ese verdadero ajuste fiscal que en un déficit tan fuerte como el que vos marcabas en la presentación, que es más alto que el heredado y que si no hubiera sido por el blanqueo la situación estaría bastante más complicada, ver qué termina pasando finalmente, porque la política económica posterior a las elecciones puede ser bastante más complicada que la de hoy. Claro, y ciertamente uno tiene expectativa de que las cosas no empeoren, pero si el vector es este, es decir, es la famosa definición, ¿no? Si ruge como león, si camina como león, si tiene pelo como león, es un león. Si acá vamos a subir medio punto otra vez la tasa, porque esto es lo otro que te decía. Nosotros vemos la inflación y eso el televidente, todos en su casa, todos sabemos qué es lo que pasa. Ahora, hay una situación paralela que es inasible para nosotros. ¿Sí? Las LEVAC, ¿qué son las LEVAC? Los dólares, el endeudamiento, 80.000 millones. Después escuchamos LEVAC, 760.000 millones. Son tantos ceros, tanta guita que no nos no nos entra si vemos la leche, si vemos el pan, si vemos la verdura, pero es parte de lo mismo. Lo que hace de alguna manera el banco con esto que vos describías ayer es darle un negocio a quien quiera participar de ese negocio, muy rentable hoy, ese 25,5% que decíamos, poner un kiosco y que te dé 25%, no existe, no hay nada. Es complicado. Entonces ahí es donde uno empieza a jugar, ¿qué voy para este lado o para el otro? Entonces, en un proceso en el que yo lo que quiero es controlar la actividad de precios, que no haya ni muchas más ventas ni mucha más elevación de precio, porque lo que estoy queriendo es controlar la inflación, lo que hago es darle ese negocio para evitar que me compren más y paguen de más y así controlar la inflación. La cuestión es que eso es lo que dice el manual que debiera pasar en un tubo de ensayo. No pasa. Después hay que ir a hablar con los empresarios. Claro. Y hay que ir a hacer controles a la calle. Empresarios. La caída de los precios transparentes, del programa de precios de la hora 12 que sucedió durante el verano y fue uno de los motivos fuertes por los que los precios se dispararon. Fíjate una medida. Vamos a bajar todas las comisiones de las tarjetas, tiene que bajar el precio en la proporción de la comisión que le saca la tarjeta. Sucedió totalmente lo contrario. Claro. Es la dinámica propia local en el que, bueno, entonces yo te hago esta pregunta a vos, si yo estoy a cargo de una cartera como la Secretaría de Comercio, tengo que largar una medida al mercado, pero sé que no la voy a poder controlar, ¿la saco o no la saco? Ahí es donde está la crítica que uno podría hacer. Pues yo largo, cierro un programa de financiación, no tengo cómo controlar si después efectivamente el comerciante lo va a hacer o no y qué va a hacer en góndola. Ahí hay una Aparte no creen en los controles, no creen. Yo la verdad que a veces eso es un punto que a mí me parece súper interesante dentro de la discusión económica. A veces se cargan mucho las tintas en si el manual A o el manual B de economía, que son los que todos conocemos, el más liberal o el más de administración central por parte del Estado. Hay una parte que ninguno de los dos manuales discute, que es el control. Seguro. En un esquema donde no hay control, donde no hay manera de controlar, yo largo una medida como la de la... El pez grande según el pez chico. Por y supuesto, se acabó la entonces realmente ahí no va en la cuestión de la escuela de pensamiento económico, sino una cuestión de estructura, de control y de justicia, si querés. A ese poder que nadie interpela, que no está dentro del Ministerio, no está dentro del Congreso ni del Ejecutivo. Que son los poderosos. Y hoy lo vemos, digamos, en lo que pasa con otros temas. La justicia es... Vamos a dejar transcurrir un tiempo más. Vamos a dejar transcurrir un tiempo más y vamos a volver a charlar. Esperemos que las cosas... Es un gusto que me inviten. Muy amable, gracias, Federico. Por favor. Nos vamos a la pausa, nos encontramos ya para el tramo final, en un minuto nada más. Bueno, muy bien, se hace muy difícil imaginar una salida democrática, plural, incruenta en Venezuela a partir de los acontecimientos que desde hace ya mucho tiempo se vienen sucediendo y que tienen una suerte de visualización unilateral desde el momento en que todo apunta a la responsabilidad del presidente Maduro, que ciertamente no es ni de lejos lo que se suponía podía ser el heredero de Hugo Chávez. Y acá la primera digresión, ¿no? Este tipo de líderes, como Chávez y como otros que conocemos por estas latitudes, no dejan delfines y a los que dejan, lamentablemente, no se los respeta ni se los considera porque no hacen mérito tampoco para que así sea, ¿no? Maduro no tenía un currículum, una suerte de, digamos, de aval intelectual o militante como para ser el presidente de la República. Pasa que fue a elecciones y ganó las elecciones. Y esas cosas son así, acá y allá y en todos lados. El que gana gobierna y el que no gana es opositor. Ahora, los niveles de violencia desde la oposición han sido de una magnitud extraordinaria,
a lo largo de mucho tiempo, incluso cuando estaba vivo el presidente Hugo Chávez. Nosotros estamos viendo imágenes de archivo. Ese es Capriles, un hombre que perdió las elecciones. Y hay otro dirigente político que está acusado por la Corte y ha sido llevado a juicio de haber encabezado un golpe institucional contra Maduro y antes había participado también cuando se intentó derrocar a Hugo Chávez. Luego hubo con Chávez un referéndum revocatorio que terminó siendo confirmatorio y ahora hay en Venezuela una instancia de salida electoral, si es que efectivamente se cumplen los plazos y con la participación y el monitoreo de la Organización de Estados Americanos, cosa que se hace bastante difícil, para evitar la continuidad de un gobierno que probablemente, si va a elecciones, bueno, lo mejor que va a pasar es que se ponga efectivamente a consideración. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hablar de Venezuela, cual si fuese un fantasma al que estamos expuestos o estuvimos expuestos los argentinos, es una falacia. Por muchas razones. Primero, porque acá no había presidentes militares. El último que hubo elegido por el pueblo fue Juan Domingo Perón. Después de eso para acá lo que hubo fueron dictaduras y no generales ni militares elegidos por el pueblo. Y lo que hubo después de la recuperación de la democracia es una sucesión de gobiernos constitucionales que incluso en sus peores momentos o en sus quebrantos fueron reemplazados a través de los mecanismos que prevé la Constitución Nacional. Cosa que no se ve que vaya a ocurrir en Venezuela y que tampoco tiene parámetros de comparación con la Argentina a partir de una situación social y económica completamente diferente. La pesada herencia de la que hablan permanentemente, y ya cada vez menos porque pasó 1 año y medio de asunción del gobierno, no era pesada herencia. Si uno mira los números, si uno mira el PBI, el Producto Bruto Interno, si uno mira los niveles de ocupación, si uno mira el nivel de consumo, de indicadores muy claros en distintos aspectos, ¿no? El carne per cápita, litros de leche per cápita, es decir, por cada uno de nosotros. Como decía antes, la ocupación, la movilidad social, la matrícula universitaria, también la garantía de la salud pública, los servicios sociales, el régimen jubilatorio, se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que ocurre en Venezuela, ni lo que ocurrió antes, ni lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro. Por eso, seguir a esta altura, después de transcurrido tanto tiempo, intentando confundir a la opinión pública con aquel fantasma de una Argentina que se rumbeaba hacia Venezuela o que podía llegar a ser Venezuela si no hubiera pasado lo que pasó, me parece que es un reconocimiento también en parte de las limitaciones propias para exhibir logros o para exhibir méritos. Por eso digo, lo primero que hay que tratar de hacer en situaciones de cualquier naturaleza es no asustarse, no perder la tranquilidad para ver, para analizar, para desmenuzar, para tratar de conocer, para buscar información, para no quedarse con una sola versión ni una sola campana, ni comprar a libro cerrado los que no quieran contar. Prometemos para mañana, para no generar una mezcolanza de temas, abordar lo de la bibliotecaria de la Escuela Gurruchaga, a partir de algunas informaciones que hemos chequeado debidamente con gente que ha estado en la investigación. Se agrega ahora, me parece que es más que nada para tranquilizar a los vecinos, a la comunidad educativa de la Gurruchaga, que mañana va a ser una marcha y vamos a estar dando los datos y la movilización donde se va a realizar, de la Policía Federal. Yo no sé cuán importante puede ser el aporte que se haga de la Policía Federal en la investigación después de transcurridos tantos días, pero está claro que el hecho ocurrido dentro de una dependencia policial de la provincia, con una policía sospechada desde hace mucho tiempo y por muchas razones legítimas, de episodios que son bastante más cercanos al delito que al cumplimiento de la ley, está bien que ocurra. Ha hablado el fiscal, ha descartado el homicidio como tal, ha hablado el forense, dijo que no hay golpes ni contusiones. Sin embargo, como decíamos antes, es insuficiente la explicación que se ha dado. Hay que conocer con detalles qué ocurrió, porque no es ni frecuente, y ya dijimos en buena hora que así sea, que alguien entre a una comisaría a denunciar, que lo esposen en algún momento, decían que había salido, que casi le atropelló un auto, que corría riesgo su vida y que termine muerta, ¿no? Me parece que la explicación debe ser un poco más contundente, un poco más seria, un poco más medular. Volvemos mañana entonces, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto.